Alabado sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Cómo está el pueblo de mi amado Elohim? Espero de que estén bien, en victoria, saludables. Shabbat Shalom. Vamos a darle inicio a este Sidur, a este Dabar que el Eterno nos va a entregar en este día de hoy, el cual me gustaría desglosar con cada uno de ustedes. Vamos a abarcar un tema bien interesante, amados Sahim, la cual sé que nos va a contribuir a que su comunión con el Ruach HaKodesh, si usted lo pone por obra, por supuesto, va a ir de mejora en mejora, ya que el plan divino del Eterno, amados Sahim, es que usted y yo nos estemos moviendo de gloria en gloria. Eso va, por supuesto, a contribuirnos a un crecimiento espiritual y sobre todas las cosas que usted y yo pasemos por las diversas facetas, ¿verdad? Y pruebas y adversidades que el Eterno ya tiene preparada para cada uno de nosotros, amados Sahim, en este caminar con el Eterno, ya que nos hallamos en un proceso de salvación, de crecimiento, de conocimiento de la palabra del Eterno. Y todo esto es necesario de que se esté dando en medio nuestro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, como hemos ido aprendiendo, amados, y como el Eterno nos ha enseñado por medio de sus escrituras, ya nos hallamos en un tiempo donde usted y yo debemos estar comiendo ya sólido, ya dejando un poco esa leche, amados, Hayot, a un lado, y que nos estemos nosotros alimentando ya de lo sólido, de su palabra, amados Hayot, la bendita Torah del Eterno, ya que el Eterno nos estipuló no solamente por medio de su palabra y de los profetas, sino también, amados Sahim, en el Brit Harashá por medio de sus discípulos, de sus apóstoles, y nos dio a entender que el fundamento es su bendita y hermosa Torah, y que usted y yo somos ahora responsables de lo que estamos edificando sobre ese fundamento. Y por eso es necesario que nos estemos preparando y que ya estemos nosotros en un nivel donde el Eterno pueda ya hacer algo con nosotros, amados Sahim, ya que el Eterno nos ha llamado a salvación con propósitos grandes, para que usted pueda ser también un canal de bendición a otras personas. Para eso el Eterno nos prepara, nos instruye, nos salva, amados Sahim Yahayot, y nos santifica, para poder que usted pueda ser ese instrumento de gloria en las manos del Rey y Él se pueda glorificar y pueda salvar a su creación. De esto se trata todo esto, amados aquí. Entonces vamos a levantar esa tefilá y vamos a agradecerle al Padre por este espacio y tiempo. Padre Celestial, gracias por tu presencia. Te pido, mi Rey, que te lleves toda oposición, que sea usted hablándonos en este día de hoy, Abba. Te pido, mi Rey, que tu palabra no vuelva vacía, como tú has prometido en ella, para que las personas puedan ser edificadas y puedan, amados Sahim, Padre Celestial, recibir ese Dabar y lo puedan poner por obra, de que entiendan de qué se trata todo esto, Padre Celestial. Gracias te damos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y por lo que seguirás haciendo. Toda la gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a este Dabar el día de hoy y por supuesto a sus vidas, a sus familiares, a sus hogares, amados, y todo lo que usted se proponga hacer en este caminar con el Eterno. Como ustedes han podido notar, el Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título 3 voces, una decisión, y nos hace una pregunta, amados Sahim, interesante. ¿Quién está guiando tu alma? Eso es algo que nos debemos de estar preguntando constantemente, ya que el mismísimo Pablo nos enseña por medio de la palabra del Eterno de que es necesario de que nos estemos examinando en medio de este caminar con Él. Ya que, amados, estamos caminando por un rema que no es fácil, estamos yéndonos en contra de una, digámoslo así, si lo podemos expresar de esta manera, de una constitución que Hasatán ha establecido en medio de este mundo y que el Eterno nos está enseñando de que los que son de Él ya no pueden participar de ello. Y por lo tanto, amados Sahim Yahayot, esto nos garantizará una oposición.
nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque nos están mandando a remar contra mar, amados Sahim Yahya, contra una tempestad que sacude y sacude de una manera bien fuerte. Entonces, hoy vamos a desglosar este tema, vamos a abarcar este tema, amados Sahim, que es bien importante, ya que la mayoría de las personas se preguntan algo: ¿cómo puedo escuchar la voz del Eterno? Ya que las mismísimas escrituras enseña de que el Eterno le plació salvarnos por medio de la fe. Entonces, enseña la carta de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted y yo no podemos ver. Dándonos a entender, amados Sahim Yahayot, que el Eterno, su reino, trasciende todos nuestros sentidos humanos: la vista, el olfato, el gusto, amados Sahim Yahayot, y el oído. Dándonos a entender de que no vamos a necesitar esos sentidos para poder nosotros discernir las cosas del Abba, alabado su nombre, sino que su reino y su espíritu trasciende todo eso. Entonces, como los sentidos nos está sirviendo y contribuyendo para que usted y yo podamos percibir todo lo que está en este mundo, ¿verdad que sí? Y nos contribuye, por supuesto, para un bien, para que usted se pueda manejar las cosas terrenales, pero que ya nos ha puesto ya muy claro de que eso no nos va a contribuir para que usted pueda alcanzar las cosas celestiales, sino que necesitamos activar algo muy importante en el reino del Eterno. ¿Y qué es eso? Pues el Espíritu, ya que el mismísimo Eterno le enseña a la samaritana por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach que tales adoradores está buscando el Padre, que adoren en espíritu y en verdad. Sabemos que el Eterno dice que Él es la verdad, el camino y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya que el mismísimo Juan enseña, y él mismo lo confirmó con sus propios labios, de que Él es la Torá viviente, entonces la suma de su palabra, como enseña Salmo, es la verdad absoluta. Dándonos a entender que si Pablo enseña, que si nuestro Adón Yeshua enseña, y el Eterno por medio de su Torá enseña la misma cosa, esa suma de palabras es la verdad de acuerdo a las Escrituras. Y las Escrituras enseñan de que la verdad es la Torá del Eterno. Entonces está buscando personas que adoren en la Torá del Abba y en Ruach, alabado su nombre, aquellas personas que han nacido de nuevo, como enseña el Eterno. Se lo enseñó un fariseo llamado Nicodemos en el Evangelio de Juan, que le explicó de que era necesario nacer de agua y de espíritu, alabado sea el nombre del Eterno, para poder entrar a su reino. Entonces estamos entendiendo varios principios que nos va a contribuir a que usted entienda por dónde va la salvación del Abba. Y estamos entendiendo de que ya que esto es por fe y no por vista, pues vamos a tener que agudizar el sentido del oído. Pero, amados Sahim Yahayot, no se está refiriendo al físico, como lo vamos a ir escudriñando a continuación. Les pido por favor que me acompañen y vamos a leer la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Nos alerta el apóstol algo muy importante, sobre todo aquella generación que se encuentre en los tiempos finales. Y de acuerdo a Mateo, amados Sahim Yahayot, ya estamos viviendo lo que es la antesala del tiempo final. El Eterno enseñó muy claramente en Mateo 12, ¿verdad?, de que nadie sabe el día ni la hora. Cuando el Eterno venga y haga su visitación por segunda vez, ya no con relación al pecado, ¿verdad?, sino ya para plantar juicio y juicio eterno. Entonces, nos ha dejado ciertas pistas, ya que, amados, eso está en la soberanía del Eterno, el día y la hora, de acuerdo a nuestro Adón Yeshua, que él mismo enseñó que ni los ángeles conocen, amados Sahim. Entonces, mas sin embargo, no quiso dejar a sus discípulos en la intemperie, ¿verdad? En la intemperie, y les comenzó a dar señales que acontecerían
en esos tiempos para saber de que el tiempo ya se acerca. Y en Mateo 24 ya conocemos rumores de guerra, habrá terremotos en diversos sitios geográficos aquí en este mundo, habrá hambre, se levantarán pestes, amados, como ya estamos viviendo en pleno siglo XXI. Ya hay hambre en muchas partes del mundo, hay terremotos por todas partes del mundo, ya hay guerras, ya hay rumores de guerras. O sea que las señales que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos dio ya se están cumpliendo, amados Ahin Yahayot, y dándonos a entender de que el tiempo se acerca. Dice entonces aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si hay algo que le ha importado bastante el Eterno, es instruir a sus discípulos para que ellos sigan instruyendo a otras personas y les enseñe de que en los tiempos finales se levantará mucho engaño. Falsos maestros, falsos profetas, falsos discípulos en este caso, que su intención será desviar al pueblo del Eterno de esta verdad, como lo es Torah y como lo es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y como esto es así, amados Ahin Yahayot, el Eterno se aseguró que en estos tiempos finales su iglesia entendiese algo muy importante, y es que necesitan estar siendo guiados por el Ruach HaKodesh. Necesitan aprender, amados Ahin Yahayot, a que ellos sean guiados por el Ruach HaKodesh. Y para poder que usted se deje guiar por nuestro Adón, es necesario que usted primeramente lo conozca, de que usted aprenda, amados Ahin Yahayot, y haya aprendido en este caminar con el Eterno a tener una comunión íntima con Él. Y se ha asegurado de tal forma de que usted y yo, ya que Él mismo enseña de que en esos tiempos incluso los escogidos serán intentados de ser engañados, o sea, van a ser engañados incluso algunos. Por eso era importante que el Eterno dejase desde un principio establecido que hay una fuente que va a ser más segura que cualquier otra voz, amados Ahin Yahayot, o cualquier otra cosa que se nos pueda presentar que tenga relación con la salvación nuestra. Mire lo que enseña Segunda de Pedro 1 del 18 al 19. El Eterno, amados Ahin, no juega los dardos, como dijo Einstein, sino que Él ya conoce a la perfección su creación, sabe de lo que somos capaces, también conoce el ámbito espiritual muy bien, por el lado satánico también, por supuesto, y sabe, amados Ahin Yahayot, de que somos personas vulnerables y que necesitamos de un refugio y necesitamos de unas armas que el Eterno estableció, ¿verdad?, por medio de su palabra, que usted y yo debemos portar para poder hacerle frente a todo lo que se nos va a venir en este caminar con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y al final poder estar parados, como enseña el apóstol en Efesios capítulo 6. Entonces enseña aquí Pedro, en 2 de Pedro 1, del 18 al 19, estas cosas. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol, inspirado por supuesto por el Ruach HaKodesh, amados Ahin, nos enseña de parte del Eterno que su palabra es lo más seguro que usted tiene en este caminar con el Adón. Si usted tiene las escrituras del Eterno en su mente y en su corazón, como prometió el Eterno que escribiría a cada uno de los servidores e hijos del Rey de la Gloria, amados Ahin, como pacto, porque ese es el sello del pacto hoy en día que tienen los servidores del Eterno, aquellos que, como dice Jeremías, ya fue inscrita la Torá del Eterno en sus mentes y en su corazón. Alabado sea el nombre del Eterno.
¿Por qué? Porque el Eterno sabía muy bien que en estos tiempos finales el engaño iba a ser tremendo. Y acuérdese que la palabra enseña de que Hasatán se disfraza como ángel de luz. Hay muchas personas que piensan que están siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, que es el Ruach HaKodesh quien les habla y que los está guiando, y lamentablemente no es así, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al mismísimo Juan. Y el mismísimo Eterno, por medio de Juan y sus servidores, dejó establecido cuáles serían las señales que acompañarían a aquellos que realmente están siendo acompañados por el Ruach HaKodesh, aquellos que han nacido de nuevo. Y enseñan las Escrituras que el que diga que es de nuestro Atón Yeshua necesita que ande como él anduvo. Y él anduvo, amados Sahim Yahayot, guardando Torah, cumpliendo los estatutos, preceptos y mandamientos del Padre, reprendiendo enseñanza, amados Sahim Yahayot, de hombre. Alabado sea el nombre del Eterno. Teniendo misericordia, ¿verdad que sí? Dando y entregando el amor del Padre hacia todas las personas que llegaban a Él y que lo necesitaban, amados Sahim. Y que estuvo aplicándose la palabra del Eterno, o sea, en este caso la Torá, constantemente en medio de su ministerio. Y esto fue lo que él enseñó, amados Sahim, ya que el mismísimo Eterno enseña por nuestro Atón Yeshua HaMashiach que no vino a abolir absolutamente nada, ni la Torá ni los profetas, sino vino a darle cumplimiento. Juan capítulo 10, como lo hemos venido estudiando, enseña también el Eterno por medio de Yeshua, de que él no vino a hablar sus propias palabras, sino que lo que escuchó oír del Padre, eso vino a hablar. Él vino a hacer su voluntad, amados Sahim Yahayot, la del Padre, pero no la de él mismo, como nuestro Adón Yeshua HaMashiach, sino cumplió el ministerio correctamente y conforme el Padre lo anhelaba y lo deseaba de parte de él. Por eso se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo viviente de lo que es la obediencia al Padre. Y eso es lo que el Eterno está buscando de nosotros, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces Juan advierte, vienen falsos maestros, falsos profetas y un engaño terrible. Y Pedro nos da la respuesta, la solución al problema. Y nos dicen, acuérdense que tienen la palabra profética más segura que cualquier otra cosa. Más segura que la voz que estás escuchando, que lo que estás sintiendo en el ámbito espiritual y lo que te está rodeando, amado Sahim. Más seguro que todo eso. Y por eso debemos pesar todo lo que usted oye, lo que usted siente y vive en el ámbito espiritual, péselo con las sagradas escrituras del Padre. Y si van acorde a Torah, entonces, amados Sahim Yahayot, usted puede estar seguro de que realmente está siendo inspirado por él. Ya que, amados Sahim, el mismísimo Yeshua siempre anduvo acorde Torah. Sus discípulos anduvieron acorde Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y todos aquellos que se allegaron a él y formaron parte del cuerpo del Eterno anduvieron conforme la Torá del Eterno. Esto es importante de que usted lo entienda y lo sepa. Si usted nos está escuchando por primera vez y no ha entendido que la Torá del Eterno sigue vigente, le invito a que usted siga indagando en las enseñanzas, en los estudios bíblicos, para que usted pueda asimilar y pueda entender de que, de acuerdo a las Escrituras, la Torá del Eterno sigue viviente. Es algo que no vigente. Y sigue viviendo, amados Sahim Yahayot, porque ella es espíritu, como enseña Salmos. Salmos dice que la palabra es espíritu y lámpara a nuestros pies, y enseña de que es eterna, por cuanto es espíritu. Por eso es eterna. Yeshua mismo lo confirmó y lo enseñó. Mis palabras son vida y son espíritu. Y el espíritu es eterno, es algo que no muere, amados Sahim Yahayot. El alma, de acuerdo a las Escrituras, es la que puede morir. Y es el alma la que se está disputando entre la vida eterna o la muerte eterna, amados Sahim. Por eso está el ámbito espiritual, amados Sahim Yahayot, a tope, trabajando unos
por el beneficio de su alma y por el rescate de ella, y otros para todo lo contrario, para que usted se pierda y no tenga vida eterna. Entonces, ya entendiendo este principio, vamos a ver cómo seremos juzgados según Biblión, según el Biblión. Biblión, la palabra griega, amados Ahin Yahayot, que significa pergaminos o libros. Vamos a ver que Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 enseña de que seremos juzgados conforme a los libros. Vamos a leerlo para tener un mayor concepto de esto. Apocalipsis 20, 12 enseña: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, o sea, los biblión fueron abiertos, que esos son los pergaminos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, amados Ahin, enseña las escrituras en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que el Eterno mandará abrir los 5 pergaminos pentateucos, lo que usted llama Pentateuco, bendito sea el Rey de la Gloria, lo que nosotros le llamamos Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, bendito sea el Rey de la Gloria. Esos 5 libros van a ser abiertos, y dice, conforme lo que está escrito en esos 5 rollos, seremos juzgados según nuestras obras. Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno? El Eterno va a abrir sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos y mandamientos que se encuentran en esos 5 rollos pentateucos que le acabo de mencionar. Y conforme haya sido sus obras, va a comenzar a juzgar. Por lo menos, Levítico, ¿verdad? No te allegarás a una mujer en el día de su periodo. ¿Por qué? Porque enseña Torah que vas a descubrir su desnudez, por lo cual serás cortado de su pueblo. Entonces, van a juzgar según sus obras. Fulanito, Pepito, que usted tuvo intimidad, bendito sea el Rey, con su esposa en el día que ya estaba en sus días. Descubriste su desnudez, por lo cual enseña Torah, amados Ahin Yahayot, que fue una transgresión a su bendita hermosa Torah. ¿Qué serás en el día de juicio? Culpable. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así juzgará el Eterno, amados Ahin. Y habrá otro libro, que es el libro de la vida, que enseña el mismísimo Rey por medio de Juan, en Apocalipsis también, que el que no se haya inscrito su nombre en ese libro, pues no tendrá vida eterna. Entonces, ahí estará tu nombre, siempre y cuando, amados Ahin Yahayot, tus obras no hayan ido en contra de los otros libros que el Eterno va a establecer. Y por eso es importante que usted entienda, necesitamos a Yeshua, necesitamos su perdón, necesitamos limpiarnos todos los días nuestras vidas, amados Ahin Yahayot, con esa sangre preciosa, para poder salir, ¿qué? Victoriosos y triunfantes en este juicio venidero, amados Ahin. Alabado sea el Rey de la Gloria. Entonces estamos viendo cómo la Torah no se contradice, cómo la Torah es clara, es precisa y concisa, relacionado a lo que tiene que ver con el tema de la salvación. Por eso es necesario que usted y yo indaguemos. Nuestro mismo Adón Yeshua HaMashiach nos enseñó y nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque ella habla de mí. Y enseña el mismísimo Tanaj del Eterno, lo que le llaman en el Antiguo Testamento, que si escudriñamos las Escrituras, como usted y yo buscamos el sustento y nos afanamos en buscar el oro, la plata y tener un mejor estilo de vida y así sucesivamente, si con esa misma vehemencia, amados Ahin, y dedicación que hacemos eso, lo hacemos con las Escrituras del Eterno, pues no habrá demonio, no habrá espíritu engañador que pueda meterle a usted los dedos a la boca, vulgarmente hablando. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Entonces, vemos de que esto es serio. Mire, es importante estar también en la frecuencia del Eterno. Para poder usted escuchar la voz del Rey, usted necesita estar en su frecuencia. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Ahora mismo, en este espacio que yo me encuentro, en esta habitación, se está hablando chino, japonés, se está hablando hebreo, se está hablando ruso, alemán, español.
las cadenas televisivas, ¿verdad que sí? Están dando sus programas, la radio está transmitiendo sus emisoras, bendito sea el Rey de la Gloria, y usted y yo no lo percibimos. ¿Por qué? Porque no tenemos el receptor adecuado. Pero si usted, amados ahinjados, tiene un radio o una televisión y sintoniza, bendito sea el Rey de la Gloria, ese aparato, entonces usted podrá alcanzar a escuchar o ver en este caso lo que en esa atmósfera se está moviendo. Entonces, con las cosas del Eterno no es tampoco distinto, amados ajín. Necesitamos estar en la frecuencia del Rey de la Gloria para poder escuchar su voz. Hay 3 clases de voces, como lo dice el título de esta enseñanza el día de hoy. Alabado sea el Rey de la Gloria. Número 1, la voz del Eterno. Número 2, la voz de tu carne. Número 3, la voz de los demonios, del reino infernal. Entonces, amados, estamos constantemente expuestos a que usted esté escuchando alguna de estas voces. Y como nos enseñan las Escrituras, la mayoría de este mundo, por cuanto no han nacido de nuevo, no tienen una comunión con el Eterno y desconocen de las cosas del Abba, amados Ahin Yahayot, pues enseñan las Escrituras que están escuchando su propia voz y la voz de los demonios, como lo vamos a ir desglosando en este caso a continuación. Mira lo que enseña Juan 12 del 28 al 29. Por eso es necesario de que alcancemos a tener el receptor adecuado para poder captar la frecuencia del Rey y así poder escuchar su voz. Ya entendiendo de que usted no necesita sus oídos. Hay muchas personas que anhelan y desean escuchar la voz audible del Eterno. Oran, ayunan y hasta lloran a veces, amados. ¿Por qué no puedo escuchar su voz audible? Y las mismas Escrituras enseñan de que, amados Ahin Yahayot, si el Eterno nos hablara a todos audiblemente, entonces esto ya no fuera por fe. Alabado sea el nombre del Eterno. Y el Eterno le plació, por medio de la fe, llevarnos a salvación. Entonces, entendiendo este principio, vamos a ver lo que Juan enseña en el capítulo 12, versículos del 28 al 29. Enseña el Eterno esto. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Se da cuenta lo que está enseñando el Eterno y mostrando? Hubieron distintos grupos de personas en este momento cuando el Eterno habló, amados Ahin Yahayot, a las personas que se encontraban en ese momento con nuestro Adón Yeshua. Pero que lamentablemente solamente Yeshua alcanzó a oír, amados Ahin, lo que realmente el Padre habló. Otros que no se hallaban en la frecuencia del Eterno escucharon como un trueno. Otros que no estaban en la frecuencia del Abba para poder escuchar su voz, dice que decían, no, fue un ángel que le habló, amados Ahin. Entonces vemos que habían 3 clases de grupo en un mismo sitio geográfico, cuando esa voz habló a estos 3 grupos y los 3 entendieron cosas distintas. Y que solo aquel que lograba estar en la frecuencia del Eterno pudo escuchar la voz del Padre, lo que realmente estaba diciendo y afirmando el Rey, que fueron estas palabras, amados Ahin Yahayot. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero otros escucharon solamente un trueno. Y esto también es correcto porque enseñan las Escrituras en los Salmos que la voz del Eterno es como un trueno. O sea que probablemente cada vez que truena el Eterno está hablándonos, amados Ahin Yahayot, está hablando. Pero por cuanto no estamos en la misma frecuencia del Eterno, por cuanto carecemos del receptor que necesitamos tener para poder escuchar y prestar atención a lo que Él está diciendo y entenderlo, amados Ahin, necesitamos estar en esa misma frecuencia. Y por cuanto no estamos en esa frecuencia, pues oímos otra cosa.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Y Yeshua está diciendo en Juan 10 que sus ovejas oyen su voz y le siguen. O sea que sus ovejas tienen que estar en la frecuencia del Abba para poder escuchar su voz. Entonces mi pregunta es, ¿estamos escuchando la voz del Eterno? ¿Nos hallamos en esa frecuencia que requiere de que usted y yo estemos para poder escuchar y discernir su voz? Interesante esto, ¿cierto? En Hechos capítulo 22, 9 enseña: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no oyeron la voz del que le hablaba conmigo. ¿Se da cuenta? Aquí enseña, amados Sahin Yahayot, el apóstol Pablo da su testimonio, en este caso, amado Sahin, lo que aconteció en Hechos capítulo 9, si no estoy equivocado, donde el Eterno se le presentó a Pablo a través de una luz fulminante que lo dejó ciego durante 3 días y 3 noches, ¿verdad que sí? Y donde él pudo escuchar la voz del Abba. Pero los que los estaban acompañando, ya que él no iba solo, iba con una encomienda, acuérdense que había recibido cartas para perseguir a los cristianos y desvivirlos, amados Sahin Yahayot. Y por eso el Eterno se le presenta en este caso a Pablo, alabado sea el Rey de la Gloria. Pablo alcanza y el Eterno permite que esté en la frecuencia de él para poder que haya discernido la voz y la luz que lo tumbó del caballo. Porque inmediatamente al haber sido tumbado y cegado, y escuchó la voz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Pablito le dijo muy claramente: Señor, ¿qué debo hacer? Mire, amados Sahin Yahayot, es tremendo porque vemos cómo el Eterno le permitió una ceguera durante 3 días. Tuvo que hablar de un servidor, amados Sahin Yahayot, llamado Ananías, el cual vino inspirado por el Eterno, mandado por el Abba a la calle derecha donde se encontraba Pablo, amado Sahin Yahayot, para que le impusiese la mano, recobrase la vista, fuera bautizado y lleno del Espíritu Santo, y que él entendiese, como dijo el Adón, lo difícil y lo complicado que lo iba a tener por seguir a su nombre. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque lo que sembramos cosechamos, amados Sahin. Él cosechó, amados Sahin Yahayot, en este caso, una persecución al final de sus días, amados Sahin, por cuanto él sembró eso. Vemos que el Eterno, amados Sahin, nos perdona, pero la consecuencia queda. Y esto es importante de que usted lo entienda. Entonces vemos que Pablo alcanzó a estar en la frecuencia del Eterno, entendió el mensaje del Eterno. Bendito sea el Rey. Y lo que los acompañaba, dice que oyeron una voz, bendito sea el Rey de la Gloria, pero no una voz audible, sino como un trueno. Alabado sea el Rey de Gloria. Mire, ¿por qué no alcanzaron a estar en la frecuencia del Eterno? Esta pregunta yo creo que es interesante y nos la debemos de hacer. ¿Por qué no alcanzaron a estar en esa frecuencia? Ya que vemos que están siendo acompañantes por lo menos de Pablo, en este caso, y los otros estaban siguiendo a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Con la intención de hacer la voluntad del Eterno, como enseñan las Escrituras, así tengan sus errores, así tengan, amados Sahin Yahayot, un desconocimiento aún de las cosas realmente del Eterno, mas sin embargo, la intención es lo que contaban en el momento. Vamos a ver por qué ellos no pudieron alcanzar a estar en esa frecuencia. Y es que Jeremías capítulo 6, versículo 10 lo revela. Amados Sahin, su palabra es poder, es espíritu, es vida, amados Sahin. Y si usted domina las Escrituras, esto le va a contribuir a usted a que usted caiga menos, amados Sahin Yahayot. Usted peque menos y que usted pueda salir adelante las cosas del Rey. Jeremías 6:10 dice, y pregunta al Eterno por medio de Jeremías. Mira lo que le reveló el Eterno a su profeta. ¿A quién hablaré y amonestaré? Para que oigan. Mira lo que dice. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar.
He aquí que la palabra de Yuhet Bahei les es cosa vergonzosa, no la aman. Entonces el Eterno nos está revelando por medio del profeta cuál es el problema por el cual muchos no pueden estar en la frecuencia del Eterno y poder escuchar su voz, su palabra en este caso. Y es que aún están con oídos incircuncisos. Todavía no ha habido un cambio, amados Sahin Yahayot, en ese sentido espiritual. Y esto se necesita dar para poder que usted esté en la frecuencia del Eterno. Y el estar usted incircunciso de oído implica de que esto le va a hacer a usted gravoso. Por eso muchos no reciben la Torah del Eterno. Por eso muchos se enojan cuando recitamos palabra del Rey. Por eso muchos no quieren este caminar. ¿Por qué? Porque hay una incircuncisión. Y esta incircuncisión no les permiten, por mucho que ellos quieran, no les permiten llegar a esta frecuencia, estar en esa sintonía de poder escuchar la voz del Padre que enseña las mismas escrituras que es su palabra. Alabado sea el nombre del Eterno. Gracias por tu presencia, Abba. Estamos entendiendo esto, lo importante que es de que usted y yo alcancemos la circuncisión de oídos, porque es la única forma de que usted escuche la voz del Rey. Bendito, y hemos entendido que no tiene que ser una voz audible, sino que, amados Sahin Yahayot, esto es una conexión espiritual que lo discierne todo. Le doy el mejor ejemplo. Cuando estuvieron en el monte arriba, amados Sahin Yahayot, de la transfiguración, ¿se acuerda? Que se transfiguró, en este caso, nuestro Atón Yeshua HaMashiach, y vinieron lo que es prácticamente el espíritu de Elías y de Moshe, ¿verdad que sí? Y estuvieron hablando en esa gloria. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pedro y lo que los habían acompañado, Felipe y Juan, específicamente Pedro, les dice: Maestro, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moshe y otra para Elías en este caso. Y mi pregunta es, amado Sahin, ¿cómo supo Pedro de que con las personas que estaban hablando, ya que la Biblia no enseña de que Yeshua le dijo: hey, a propósito, aquí les presento a Moisés y a Elías? La Biblia no dice eso, pero sí nos enseña de que hubo un discernimiento espiritual en el momento, ya que, amados Sahin Yahayot, la atmósfera era tan gloriosa, bendito sea el Rey, que los propios discípulos dice que temieron, les entró un temor terrible, amados Sahin Yahayot, y Pedro comenzó a decir esto: hagamos 3 enramadas, una para ti, mi Señor, una para Moshe y Elías. La pregunta, volviendo a la pregunta, ¿cómo supo Pedro que era Elías y era Moshe, amados Sahin? Si en aquella entonces no habían fotografías como para decir, mira, este fue Moisés, como hoy en día que podemos decir, uy, este fue Albert Einstein. Bendito sea el Rey de Gloria. ¿Cómo supo? Hubo en esa manifestación gloriosa discernimiento, porque donde está el Espíritu del Eterno, dice que hay libertad, hay discernimiento, hay verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Me están copiando? Yo creo que sí, porque ustedes son personas inteligentes y personas que ya están en este caminar junto conmigo. Bendito sea el Rey de la Gloria, con los pastores de esta Cajal. Alabado sea el nombre del Eterno. En Hechos capítulo 7, versículos 51 en adelante, vamos a leer el 51 sobre todo, dice y enseña esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, como vuestros padres, así también vosotros. Mira, el autor de Hechos de los apóstoles, que fue Lucas, amado Sahin, contándole a Teófilo, en este caso, lo que habían vivido, amados Sahin Yahayot, con el Adón, enseña muy claramente Lucas y nos revela en este caso cuál es el motivo y la causa por la cual las personas no alcanzan la circuncisión de oídos, amados Sahin Yahayot. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué dice aquí? Porque tienen su cerviz endurecidas. Usted sabe que la cerviz es la parte esta. Dice, enseñan las escrituras que esta parte
está endurecida. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y que estamos, por ese endurecimiento que cargamos de cerviz, enseña de que estamos resistiendo al Ruach HaKodesh. Y eso es lo que está contribuyéndote a lo mejor de que no puedas ser circuncidado en este caso de oídos. Por esa causa, por esa razón y motivo. Y por eso está en que usted ya teniendo este conocimiento y sabiendo qué es lo que usted tiene que hacer, si está endurecida la cerviz, ¿qué tiene que hacer? Ablandarla, ceder. Bendito sea el Rey de la Gloria. No resistirte a las cosas del Eterno, a su palabra, a los mandamientos proféticos que Él te manda, amados Sahim Yahayot. No te tienes que resistir a las autoridades que Él establece. Bendito sea el Rey de la Gloria, tanto espiritual como terrenal. Todo esto influye, ¿para qué? Para poder de que se pueda dar la circuncisión de oído de acuerdo a la bendita Torá del Abba. Porque el Eterno se mueve en obediencia, no en sentimiento y emociones. Lo que mueve al Ruach HaKodesh a hacer lo que hace a favor tuyo no son tus sentimientos ni tus emociones, es la obediencia y la disposición que usted tenga hacia Él. Bendito y exaltado sea el Rey de la Gloria. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Como que este tema no lo voy a poder entregar el día de hoy, amados. Llevamos 41 minutos y estoy apenas entregando una corta parte, amados Sahim. Pero vamos a ver dónde llegamos. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible en este mensaje. Si no, pues entregaré otro en otra ocasión. Amados Sahim, seguiremos con el tema. Mire, es muy importante que sepamos discernir esas tres voces que hablan a tu alma. Número 1, la voz del Eterno. Número 2, la voz de tu carne, que es la humanidad caída nuestra. Esto también habla. Y número 3, la voz de los demonios. Vamos a comenzar con la voz del Eterno, que es la más importante. Alabado sea el Rey de la Gloria, porque hoy en día, amados Sahim, el pueblo del Eterno ve más las cosas espirituales del lado contrario que el lado que está a su favor. Y eso es triste, amados Sahim, porque estratégicamente es importante que usted discierna los demonios, los pueda incluso ver, porque esto es posible, bendito sea el Rey de la Gloria con el Abba, ¿verdad? Pero es más importante y fundamental y necesario que usted se mueva en el reino del Eterno y pueda discernir lo que hay en ese reino, ya que nos da ejemplo, como por ejemplo por el profeta Eliseo, donde le tuvo que pedir al Eterno que le abriese los ojos a sus siervos, ¿verdad que sí? Para que vieran que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Danos a entender que el reino del Eterno es mucho más grande y amplio que el reino satánico, pero que lamentablemente su pueblo está conociendo más sobre el reino satánico que su mismo reino. Y eso no puede ser así, amados. Veamos la voz del Eterno. Dios habla al ser humano para guiarlo, corregirlo y darle vida eterna. Por eso el Eterno nos habla en nuestras vidas y como enseña Hebreo, en estos tiempos postreros, antiguamente le plació hablarnos por medio de los profetas y por este tiempo nos dio la oportunidad, esa dicha y bendición de hablarnos por medio de su Hijo. Entonces enseña Juan 10, del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquellos que logren la circuncisión de oído, enseñan las escrituras que van a ser verdaderamente sus ovejas, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿Se da cuenta? Que aquel que se considere siervo, sierva del Eterno, ya tuvo que haber pasado por el proceso de la circuncisión de oído para poder escuchar a su Elohim. Si no, ¿cómo? Ya se lo demostré con la bendita Torá, amados aquí en Yahayot, que si no hay circuncisión de oído, usted no podrá escuchar su voz. Y aquí está anunciando Yeshua que sus ovejas oyen su voz. Y si esto es así, es porque han pasado por el proceso de la circuncisión de oído y lo han logrado. Esto es posible, amados Sahim. Solo necesitamos
disposición y obediencia al Eterno. Eso es todo. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 enseña: Elohim, habiendo hablado de muchas veces, como lo citamos hace un rato, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahora la voz que usted y yo debemos seguir es la voz de Yeshua. Y Yeshua se presentó como la Torá viviente, porque él mismo le dijo a los fariseos: yo soy la Torá de Moisés. Le dijo así: Abraham, Moisés escribieron por mí. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que nuestro Adón es la palabra viviente, la Torá viviente. Y por medio de esa Torá nos está hablando en estos días postreros, sobre toda la casa de Efraín, a las 10 tribus que fuimos esparcidas por medio de las naciones, por haber sido desobedientes, amados Ajín Yahayot, y que el Eterno aprovechó esa desobediencia y ese exilio de estas 10 naciones y las esparce por medio de la tierra para que esta población, este mundo, alcance misericordia. Mira lo bello que es el Rey de la Gloria. Sus planes son maravillosos. Y como enseña Jeremías, amados Ajín Yahayot, Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y sus caminos no son los nuestros. Y sus pensamientos sí que menos, amados Ajín. Así que debemos entender esto. Entonces vamos viendo cómo la voz del Eterno es manifestada. Se manifiesta por medio de su Torá, ya que Juan 10 lo enseña, Hebreos 1 también lo enseña. Nos da un ejemplo maravilloso con Elías. ¿Quién no conoce al profeta Elías de oídas? Bendito sea el Rey de la Gloria, por medio de sus escrituras. Mira, enseña Primera de Reyes, capítulo 19, versículo de 12 al 13. Gracias, Abba, por tu presencia. Y tras el terremoto un fuego. Cito esto, amados Ajín Yahayot, porque es que lamentablemente, amados, muchas Kehilot, en este caso, muchas iglesias, sobre todo las que son de denominación cristiana, amados Ajín, cristiana evangélica, la que usted me mencione, que tiene que ver sobre todo con el cristianismo, amados Ajín Yahayot, es una iglesia que si el Eterno no se manifiesta por medio de los dones, entonces no es iglesia. ¿Qué me refiero con esto, amados Ajín Yahayot? Que necesitan vivir una experiencia en el cuerpo, en su carne, para poder sentir y así tenerse como llenos de la presencia del Rey de la Gloria. Si no, amados Ajín Yahayot, ahí no estuvo el Eterno, no se manifestó el Eterno. Y esto es importante que ustedes entiendan de que las manifestaciones vendrán automáticamente cada vez que el Eterno tenga un propósito y un plan en medio de esa reunión, pero que entendamos que no siempre se manifiesta el Eterno de esa forma, ya que Él es un príncipe de paz y dice que el Espíritu se somete al profeta. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y nos da este ejemplo con Elías. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y silencioso, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino él una voz diciendo, estaba en la frecuencia del Eterno para poder escuchar su voz. Había sido circuncidado de oídos. Por eso podía tener una conversación con el Eterno. No un monólogo, sino una conversación. Alabado sea el Rey, por cuanto había logrado la circuncisión de oído. Y le pregunta al Eterno, ¿qué haces aquí, Elías? Bendito sea el Rey de la Gloria. Algo que me enseñaba el Eterno con este mensaje, amados, es que no es casualidad de que el Eterno, cada vez que le hacía una pregunta a su servidor, en este caso Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O Adán, que lo estuvo buscando, le dijo, Adán, ¿dónde estás?
No es casualidad ni coincidencia, amados Sajín, de que el Eterno preguntase esto a sus servidores. Porque cada vez que el Eterno hace una pregunta como tal, es porque, amados Sajín Yayot, su servidor se había desviado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Tanto en Adán como en Elías vemos de que, amados Sajín Yayot, se habían apartado un momento del camino del Abba por la situación que habían vivido. Y el Eterno tiene que venir y preguntarles, confrontarlos. Por lo menos a Elías, lo que acabamos de citar. ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es el camino la cual yo he trazado para tu vida. Y Adán buscándolo. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en el camino? ¿Por qué no estás en el sitio donde yo te coloqué y te estipulé, amado Sajín? Bendito sea el Rey de la Gloria. Vemos que el Eterno es cosa seria, ¿no? Y tremenda. Mira lo que enseña en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas para que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y eso es tremendo. ¿Por qué cree usted que el Eterno enseña por medio de Isaías, de su profeta, de que esa voz va a estar atrás, aquí, atrás de tus espaldas, diciendo cuál es el camino correcto, anda por él, y no echéis a la mano derecha ni izquierda, o sea, dándonos a entender de que no nos desviemos? Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué cree usted que viene de la parte de su espalda, de aquí atrás? Porque, amados Sajín Yahayot, nosotros como servidores del Eterno, como humanos que somos, por portar ese lado humano, nos podemos desviar muy fácilmente. Alabado sea el Rey de la Gloria. Y el Eterno enseña que el que va al frente es el Abba. Él es nuestra retaguardia, nuestra fortaleza, enseña las Escrituras. Él va de mano a mano en muchas ocasiones con nosotros, pero como enseña la bendita Torá, cuando se trataba de guerra, cuando se trataba de mover el arca, la mayoría de veces iba el arca adelante, amados Yahayot, con sus sacerdotes y con los que portaban y llevaban el arca del pacto, ¿cierto? Él va siempre adelante, amados Sajín Yahayot, la mayoría de veces. Y aquí nos está diciendo por medio del profeta que nos está anunciando desde nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos siempre ir adelante del Eterno. Y usted y yo no somos nadie, ni nada, amados Sajín Yahayot, con todo el respeto que usted se merece, o merece mi persona en este caso, de ir adelante. Alabado sea el Rey de la Gloria. Un problema serio que hay en la Cajal del Abba, que queremos ir siempre adelante de las cosas del Eterno, y no, esto no se puede. Esto no se puede. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por eso tenemos que estar pendientes y atentos y prestos de lo que estamos siempre escuchando, haciendo y aplicando a nuestras vidas. Mire, veamos que los que escuchan la voz de Elohim hacen la voluntad de Elohim y van siempre acorde a su Torah. Siempre apegados a lo que las Escrituras dicen. Es su base. Han entendido que es su fuente, que es su, en este caso, su fundamento, donde debe edificar su casa, sobre la roca que es Yeshua, que es la Torah viviente. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de los que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se da cuenta? Él no instituyó una religión nueva, amado Sajín. Él no formó ningún club social, ni trajo cosas nuevas, amados. Él vino a establecer la Torá del Eterno. Vino a enseñarla, a instituirla correctamente, a darle su verdadera interpretación y a abolir todo lo que se le había sido agregado a esa palabra del Eterno, que los que habían agregado eso, amados Sajín Yahayot, ni siquiera lo movían con un dedo como enseñó Yeshua. Entonces esto es importante que usted ya lo tengamos más que entendido, porque de esto va a emanar su salvación. Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se da cuenta? No vino a aplicar su propia doctrina, ni a abolir absolutamente nada de lo que el Padre ya había establecido, sino vino a traer la palabra del Eterno. Bendito sea el Rey.
Juan 8:28 dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y así debemos hacer nosotros. Pablo se aplicaba ese principio y por eso le enseñó a la iglesia de Corintios, a la de Éfesos, bendito, a la de Colosenses, Filipenses, ¿verdad? De que era necesario que entendiese de que fuesen imitadores de él como él era imitador de Yeshua. Se aplicaba este principio de Juan 8:28 en este caso, donde Pablo no vino a establecer su propio fundamento, ¿verdad que sí? O a dar su propia enseñanza y doctrina, sino que copió a su maestro. Eso es un discípulo, un pupilo, de que usted ande como anduvo su maestro. Bendito sea el Rey. Una pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy, bien importante. ¿Qué beneficios trae el que estemos en la frecuencia del agua? Y la respuesta, amados, es la revelación. Cuando usted está en la frecuencia del Eterno y puede escuchar su voz por cuanto ha entendido de que la circuncisión de oído es importante para lograr esa frecuencia, entonces usted va a entender de que no necesita nada más. Porque muchas personas piensan de que tienen que estudiar teología, tienen que así y por así pasar por los distintos discipulados, y si no pasa por los discipulados y no paga, y si no hace esto y no lo otro, entonces no son ordenados. Amados Sahin Yahayot, Proverbios capítulo 30, una palabra que me enseñó el Eterno y me va aterrado esta semana, amados Sahin Yahayot, entregándome esta enseñanza el día de hoy. ¿Cuántas veces no pasé por Proverbios 30 y no me di cuenta de esta maravilla, amados aquí? Sino hasta el día de hoy, esta semana, cuando me lo mostró el Eterno. Mire lo que enseña Proverbios 30 del 1 al 4, lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que tener para poder recibir esta revelación de parte del Eterno, para poder usted alcanzar esa frecuencia y que el Eterno traiga esas revelaciones a tu vida. Muchos ayunan, amados Sahin Yahayot, sacrifican hasta lo que no tienen, amados Sahin Yahayot, porque anhelan ser usados, anhelan recibir la revelación y están yendo por otro lado. Cosas que el Eterno no está pidiendo, amados Sahin Yahayot, para que usted alcance todo ese anhelo que hay en su corazón. El Eterno es sencillo, como nos enseña por medio de Shlomo, ¿verdad? Por Salomón en este caso. Él hizo todas las cosas sencillas, pero usted y yo la complicamos. Alabado sea el nombre del Eterno. Va a ver que el Eterno pide menos de lo que usted y yo pensamos. Y es menos complicado de lo que usted y yo somos. Dice Proverbios 30, del 1 al 4. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Atiel y Aucal. Mira, estos son 4 personajes bíblicos que solamente usted lo va a encontrar en Proverbios 30. Nunca más se volvió a hablar de ellos. Tremendo, pero mira la revelación que tuvo, en este caso, Agur, hijo de Jaque. Tremenda. Mira lo que dice aquí. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno. Mira lo que está diciendo. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, de las cosas del Eterno. Y pregunta aquí, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su puño? O en su paño en este caso, perdón. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y pregunta aquí, pregunta clave. ¿Cómo pudo él saber esto, amados aquí? Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Mira, amados aquí, si usted entendió lo citado, la profecía que le había entregado el Eterno a Agur en este momento, le reveló el Mashiach. Le reveló que Elohim tenía un hijo. Bendito sea el Rey de la Gloria.
Y por eso pregunta aquí, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién hizo todas estas maravillas? Elohim Padre. Y dice aquí, ¿y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Quién es ese hijo? Si no es nada más y nada menos que nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Y qué tuvo que hacer este servidor, Agur, amado Sajín, que nunca más se volvió a escuchar de él? Para poder llegar a esta profecía y revelación de parte del Eterno. Amado Sajín Yahayot se sincerizó delante del Eterno. Y dijo cuál era su condición. Mira lo que él reconoció ante el Rey de la Gloria. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Reconoció su condición, amado Sajín Yahayot, que era rudo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que era una persona que necesitaba restauración, que no se hallaba como realmente tenía que hallarse de acuerdo a las Escrituras, y reconoce algo más, dice, ni tengo entendimiento de hombre. O sea que, amado Sajín Yahayot, no era sabio para las cosas de este mundo. Es lo que las personas de esta tierra, ¿verdad?, con ciertos niveles académicos, considera una persona bruta, ignorante, desentendido, bendito sea el Rey de la Gloria. Lo más probable es que haya sido analfabeto. Y mira lo que dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco aún menos la ciencia del santo. O sea que está reconociendo que era bruto para el mundo y bruto para el eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que era más rudo que cualquiera. O sea que, amado Sajín Yahayot, había trabajo por hacer con él. Si lo pones a ver desde ese punto de vista. Pero luego suelta semejante profecía de parte del Rey. Y comienza a decir, mira la grandeza. ¿Quién hizo esta grandeza? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto maravilloso? ¿Quién hizo esto? Dando a entender cuál es su nombre, cuál es el Dios Padre, y luego suelta de que Dios Padre tiene un hijo, y nos preguntas, ¿sabes cuál es su nombre? Alabado sea el Rey de la Gloria. Por eso el mismo David también tenía este conocimiento y dijo, sé que mi Redentor vive. Alabado sea el Rey de la Gloria, y sabemos usted y yo cuál es este Redentor. Amados Sajín Yahayot, que usted y yo necesitamos, ¿cierto? Así que se nos fue el tiempo, nos queda la voz de la carne y la voz de los demonios, la cual pues vamos a ver cómo el Eterno me va permitiendo entregar estos temas, si sea por el canal Torah sin censura o por el canal por medio de la Cajal, amados Sajín Yahayot. Ya iremos viendo. Entonces, que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Es importante que esto se lo atesore, lo discierna, lo asimile, amado Sajín Yahayot, y se lo aplique. Que usted pueda pesar con estas escrituras cómo está su condición ahora mismo ante un Rey de la Gloria, para ver si realmente estamos escuchando su voz, si ya estamos en la condición espiritual para poder escucharla, si realmente alcanzamos ya esa circuncisión de oídos, porque sin ella no vamos a poder escuchar su voz, y por eso a lo mejor muchos de nosotros cerramos por eso, por cuanto aún no tenemos los oídos circuncidados, y es necesario alcanzar esa circuncisión, como hemos visto el día de hoy. Y estamos viendo, amado Sajín, que usted no necesita ser el más sabio, el más entendido o el más estudiado aquí en medio de nosotros para poder llegar a la revelación del Eterno, para poder oír su voz y ser guiado por él, amado Sajín. Se necesita, como vimos en Agur, reconocer nuestra condición, entender, ¿verdad que sí?, de que a lo mejor carecemos de esa sabiduría y conocimiento tanto del mundo como las cosas del Eterno, pero que estamos dispuestos, amados Sajín Yahayot, a toda buena obra, que es la disposición de corazón que el Eterno quiere ver en la vida suya y en la mía. Eso es todo, para poder alcanzar estas promesas del Eterno. Así que vamos a levantar esa tefilá, vamos a agradecerle al Padre por esta enseñanza de hoy, y ya continuaremos de una u otra forma por medio de esta cajal hermosa que el Eterno ha
permitido que se levante por estos lados de Alemania, o también por medio del otro canal que tengo, que es Torah sin censura. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarda, manantar esa tefila. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier otra cosa, que va a iluminar en medio de nuestra oscuridad y que va a ser lo más seguro que tengamos hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestras vidas, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Te bendecimos y te honramos por ella. Te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que nos podamos seguir nutriendo por medio de ella, que podamos seguir sacando y explorando estas riquezas que se encuentran en tu palabra, en tu bendita hermosa Torah. Te agradecemos por todo lo que haces en medio de nosotros y aprovechamos esta ocasión, Abba, para orar por los enfermos, por los endemoniados, por aquellas personas que están sufriendo depresión en este momento. Sobre todo por ellos, mi Rey. Bendito sea el Rey de la Gloria, que usted pone ese sentir en mi vida, de orar por estas personas que andan en depresión en este momento. Padre, pongo a esas personas delante de ti. Sea usted glorificándose, Señor. Sea usted, mi Rey, en este momento, trayendo esa libertad mental, Padre Celestial, espiritual, del alma, a estas personas, mi Rey, para que puedan ver tu luz, y esa luz pueda ser lámpara a sus pies y lumbrera a sus caminos. Gracias, mi Rey, tú eres un Elohim que sigues trabajando hasta el día de hoy. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay mutación. Te bendecimos por todo lo que haces por nosotros. Gracias por la unción que has depositado en nuestras vidas, por ese maravilloso consolador que nos has dejado por medio de Yeshua, que es tu bendito y hermoso Espíritu Santo, quien nos acompaña, nos dirige, nos habla, nos alerta, nos cuida por medio de sus ángeles y nos permite alcanzar, mi Rey, esta resurrección en medio de los muertos, que nos contribuirá a que podamos sernos partícipe de esta vida eterna que nos está esperando contigo, Padre amado. Te bendecimos y te honramos en el nombre que está sobre todo nombre. Te pido también por los enfermos en este momento, por cada persona que sufra alguna enfermedad. Tú sigues levantando paralíticos, tú sigues abriendo la vista a los ciegos, tú sigues, mi Rey, abriéndole, Señor, los oídos a los sordos. Tú sigues dando, Señor Padre, palabra a aquellos, mi Rey, Padre Celestial, que son de poco habla. Gracias, mi Rey, porque tuya es la sanidad, tuya es la gloria y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a sus vidas. Nos vemos hasta una próxima enseñanza. Shabbat Shalom, gócense, Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.